tal? Bienvenidos a Cuide su Salud. Me da mucho gusto que nos acompañen hoy porque vamos a abordar un tema fundamental, el sueño. Dormir es necesario no nada más para recargar energías y sentirnos bien, sino que durante las distintas etapas del sueño se liberan una serie de sustancias que ayudan a nuestro organismo a mantenerse bien, a mantenerse joven y sobre todo a estar sanos. En el caso de los niños, el sueño es fundamental para que tengan un buen desarrollo. Pero desafortunadamente hay padecimientos que pueden alterar este sueño. Y uno de los más comunes se llama apnea del sueño. Veamos. La apnea del sueño es un padecimiento serio, potencialmente mortal, que es más frecuente de lo que se cree. Se puede manifestar a cualquier edad y se presenta en ambos sexos, aunque en los varones es ligeramente más común. Según la Secretaría de Salud, los trastornos del sueño son un problema de salud pública en México. Esta dependencia indica que 35% de los mexicanos, es decir, aproximadamente 39 millones de personas, han padecido un trastorno de sueño en algún momento de su vida. De estos trastornos, uno de mayor prevalencia es la apnea obstructiva del sueño. La falta de sueño modifica el carácter y la percepción de la realidad de las personas porque se alteran algunas funciones del organismo. Además, padecer apnea obstructiva del sueño incrementa la somnolencia diurna y con ello la posibilidad de sufrir un accidente laboral o automovilístico. Por eso, lo mejor es tratarse y mejorar su calidad de vida. Irlanda Anaya, cuide su salud. Bueno, y para platicar acerca de lo que es la apnea del sueño y cuáles son sus consecuencias para la salud, agradezco profundamente al doctor Víctor Pella que nos acompaña en Cuide su Salud. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo podemos definir la apnea del sueño? ¿Qué es? La apnea del sueño es una dificultad para respirar cuando la persona está dormida. ¿Cómo están conformadas las vías respiratorias? La vía respiratoria, bueno, pues está conformada por lo que es la nariz, la úvula, el paladar, la faringe, ¿no? Y luego después ya viene todo lo que es la tráquea, los bronquios y los pulmones, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la apnea del sueño? La apnea del sueño se obstruye a nivel lo que es entre la nariz y la faringe. Es eso. Ese es ahí donde está la obstrucción. ¿En qué personas es más común? Es más común en la persona obesa porque los tejidos aumentan de tamaño. Es frecuente en los hombres mayores de 50 años, en las personas que tienen alguna enfermedad, por ejemplo el síndrome metabólico es muy frecuente, principalmente serían esas personas. ¿Qué sucede durante el sueño mientras dormimos? El sueño hay que dividirlo en dos etapas. Una etapa del sueño de no movimientos oculares rápidos y movimientos oculares rápidos. Y durante la etapa de no movimientos oculares rápidos, nosotros empezamos a tener cambios en el cerebro. Y cuando hay lo que es de movimientos oculares rápidos, lo que es la etapa donde nosotros soñamos o tenemos ensoñaciones, principalmente, ¿no? ¿Hay sustancias que se liberan durante el sueño? Bueno, durante el sueño se van a liberar, por ejemplo, las hormonas de crecimiento, se van a liberar catecolaminas, se van a liberar otras sustancias que se llaman neurotransmisores, ¿no? Pero al profundizarse el sueño, uno tiene que, es cuando uno, todo lo que ha aprendido durante el día lo va a memorizar. Por eso que cuando la persona no duerme adecuadamente durante el día no tiene memoria o disminuye su memoria importantemente, ¿no? Y no se concentra. ¿Y qué ocurre cuando hay apnea del sueño? Al dejar de respirar, el cuerpo requiere tomar aire o tomar oxígeno, entonces se mueve y se despierta el paciente. Entonces el paciente está despertando constantemente y entonces no duerme. Aparentemente está dormido, pero se está despertando cada 5 a 10 minutos, etc. Entonces, por eso que durante el día tiene mucho sueño, ¿no? Independientemente del ronquido que tiene al estar dormido. ¿Y cuál es la relación entre el ronquido y el estarse despertando? El ronquido es ocasionado por una obstrucción de la vía respiratoria, o sea, hay una alteración al entrar y al salir el aire. Eso es el ronquido. Pero si está ocasionado por una obstrucción severa, va a producirse una cesación o que el paciente deje de respirar, que es lo que se conoce como la apnea del sueño. ¿Qué tan grave es tener apnea del sueño? El problema de la apnea del sueño es un problema médico-social muy importante, porque aproximadamente los pacientes que tienen apnea del sueño, tanto el niño como el adulto,
tienen un 4 al 5% de incidencia o de prevalencia, ¿no?, de la enfermedad. Se va a acompañar en el 80% de los casos, 70% de los casos de hipertensión arterial, de síndrome metabólico, de obesidad, de sobrepeso, de diabetes y de enfermedades cerebrovasculares, un 60-70%. O sea, se complica frecuentemente el paciente con apnea del sueño. El 70% de la muerte súbita es secundaria a la apnea del sueño en el adulto, y en el recién nacido es lo que se conoce la muerte súbita, también es muy frecuente, pero es mucho más frecuente en el adulto. ¿Cuáles son los síntomas en una persona que tiene apnea del sueño? Bueno, es ronquido, dificultad para, cuando está dormido el paciente, es el ronquido, dificultad para respirar cuando está dormido, y tiene despertares frecuentes. Eso es lo que lo va a caracterizar. Cuando el paciente está despierto, pues como no ha dormido bien, va a tener hipersomnolencia, va a tener mucho sueño, no se va a concentrar, hay una disminución de su memoria, se siente fatigado, disminución de la libido principalmente, y luego tener hipertensión arterial, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que hay que consultar al médico? Hay una escala que se llama la escala de somnolencia de Epworth, que son, por ejemplo, se le pregunta al paciente si viendo la televisión se queda dormido, qué tan fácilmente, si al manejar se queda dormido, si viendo la televisión se queda dormido, si va al cine o al teatro se queda dormido. Entonces eso nos puede permitir evaluar qué tanto sueño tiene. Y dependiendo si tiene 5 ítems positivos, ese paciente debe ser evaluado en una clínica del sueño, porque es muy probable que tenga apnea del sueño. Concretamente, ¿cuál es la asociación entre apnea del sueño e hipertensión arterial? Sí, lo que pasa es que hay una asociación porque la disminución del oxígeno hace que se liberen las catecolaminas, entonces aumenta las catecolaminas, disminuye el aporte de oxígeno, hay retención de CO2 y esto produce que se produzca la hipertensión, ¿no? ¿Y hablando de porcentajes? La hipertensión arterial se acompaña de la apnea del sueño aproximadamente entre un 50 a 60%. En México la hipertensión arterial es del 30.8%. Y si la apnea del sueño es el 50 al 60%, aproximadamente en México hay 9 millones de personas que tienen apnea del sueño e hipertensión arterial. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay una disminución de la entrada de oxígeno. La entrada de oxígeno hace que haya un aumento de catecolaminas y al aumento de las catecolaminas aumenta la presión arterial. Por eso hay una relación muy estrecha entre la hipertensión y la apnea del sueño. ¿Qué otras consecuencias puede llegar a tener una persona con apnea del sueño? Bueno, pues aparte, cuando la persona tiene apnea del sueño, va a tener lo que se conoce una retención del CO2, es una sustancia que produce sueño, independientemente de que se está despertando, ¿no? Y esto hace que al estar manejando pueden tener accidentes automovilísticos. Aproximadamente el paciente que tiene apnea del sueño va a tener un promedio de un 58% de accidentes automovilísticos en relación a una población normal. O sea, es mucho más frecuente, ¿no? En un momento regresamos con el doctor Peña, pero antes vamos a escuchar la siguiente historia. Al señor Arturo Rolón Vaca, el hecho de roncar no le preocupaba, pese a los comentarios de su esposa o de personas con las que llegó a viajar. Independientemente de que desde chico ronco mucho, en la vida como con tu pareja o con tu esposa, pues hay veces que no toleran esa actividad de que ronques y es un malestar. Recuerdo que mi esposa me decía, oye, pues déjame dormir primero, luego te duermes, ¿no? Así me decía. Tras la recomendación de algunos conocidos, el señor Rolón acudió a una clínica del sueño donde se sometió a un estudio. Me pusieron por todos lados aparatitos y ahí se dieron cuenta que yo tenía, independientemente de que roncaba mucho, tenía apneas. Esas apneas son que uno deja de respirar en el proceso del sueño. A la hora que uno exhala el aire, se queda uno sin respirar. Yo en ese proceso y en ese estudio que me hicieron esa noche, tuve como alrededor de 180 a 210 apneas, en donde dejaba de respirar entre intervalos de 30 segundos, 20 segundos, 40 segundos. Tras el diagnóstico, el especialista le recomendó un tratamiento que dice le ha cambiado la vida. Y eso hace que uno en la noche pueda volver a respirar normalmente. También ayuda a que uno ya no ronque
y entonces eso hace que uno amanezca fresco, más revitalizado, para poder hacer las actividades. Eso me ayudó a recuperar los problemas de memoria que tenía a corto plazo, y además ya no estarme durmiendo en las juntas de trabajo ni nada, y sentirme bien durante el día. Ante esta experiencia, el señor Rolón recomienda no ignorar este tipo de problemas que pueden afectar la salud y la calidad de vida. Juan José Alvarado, cuide su salud. Como siempre en Cuide su Salud contamos con grandes promociones. Las primeras 70 personas que a partir de este momento se comuniquen al teléfono que se encuentra en su pantalla tendrán la oportunidad de recibir una consulta completamente sin costo para determinar la calidad de su sueño. Además, quien lo requiera tendrá un 30% de descuento en el estudio de polisomnografía para establecer un diagnóstico de su problema para dormir. Las primeras 50 personas tendrán la oportunidad de recibir el 30% de descuento en la polisomnografía, y las primeras 70 tendrán una consulta gratuita. No pierdan esta oportunidad y llamen ahora al teléfono que se encuentra en su pantalla. Nosotros hacemos una pausa. Continuamos. Mientras una persona duerme y poder establecer el diagnóstico de apnea del sueño, es necesario hacer un estudio que se conoce como polisomnografía. ¿En qué consiste, doctor? La polisomnografía consiste en evaluar diferentes parámetros. Por ejemplo, evaluamos el electroencefalograma, la respiración por la nariz, respiración por la boca, movimiento de tórax, movimiento de abdomen, movimiento de piernas, el electrocardiograma, la saturación de oxígeno, la tensión arterial. Y esto nos va a permitir hacer el diagnóstico de un paciente que tiene apnea del sueño. Este estudio obviamente pues se tiene que hacer en una clínica del sueño. El paciente que venía a dormir aquí. Sí, el paciente tiene que venir a dormir más o menos aproximadamente. Nosotros empezamos el estudio entre las 8 y las 9 de la noche. El paciente se le conecta los electrodos a las 10 de la noche aproximadamente. Empezamos el estudio, se apagan las luces a 10, 10 y media y más o menos se despierta a las 6, 7 de la mañana. Y no hay ningún problema de que el paciente no esté acostumbrado, digamos, a este ambiente. ¿Sí se logra este sueño profundo y transitar por todas las etapas de sueño? Y lo que pasa es que tratamos de que sea un lugar más o menos similar a su recámara. La diferencia es que tiene que dormir con electrodos, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Y aparte los electrodos son muy suaves, no pesan nada, ¿no? Eso no tiene problema. No representa ninguna molestia. No es molesto, no tiene ninguna molestia. Lo que sí, a veces siento un poquito incómodo, es su queja de ellos, pero lo toleran muy bien, o sea, no tiene ningún problema. Doctor, ¿y qué es lo que ustedes leen en el registro de la polisomnografía? En el registro de la polisomnografía vamos a ver la actividad eléctrica del cerebro. Nosotros vamos a decir, bueno, si esté fase 1, fase 2, o fase 3, o el sueño MOR, ¿no? Depende de eso porque tiene sus características, cada fase tiene sus características electroencefalográficas, así como cuando el paciente está en sueño MOR, de movimiento ocular rápido, pues los ojos se mueven, ¿no? Y aparte deja un poco de respirar el paciente, ¿no? Pues baja su frecuencia, disminuye su actividad muscular. Y después vamos viendo son los movimientos oculares rápidos, ¿no? Posteriormente vemos las piernas, cómo se están moviendo, si es que hay una enfermedad que se llama síndrome de piernas inquietas, que eso se ve con los movimientos de las piernas. Posteriormente vemos también a lo que es a la actividad respiratoria, donde vemos la actividad, cómo se respira por la nariz, que es el termistor, que es el sensor, se llama el termistor, y el sensor del tórax, que es una banda, que eso lo que va a pasar es, nosotros vamos a ver si el paciente está respirando o no adecuadamente, ¿no? ¿Cómo se ve cuando hay apnea del sueño? ¿Cómo aparece en el registro? ¿Cómo se ve? O sea, nosotros respiramos tanto por la nariz como el tórax, expandemos las dos, ¿no? O sea, cuando dejamos de respirar por la nariz, lo que es el termistor se aplana y la banda, pues sí tiene movimiento, ¿no? Eso es lo que se conoce como apnea obstructiva. Si es la apnea central, se va a caracterizar porque no hay respiración ni por la nariz ni se expande el tórax, ¿no? Y principalmente los pacientes cardiópatas tienen ese tipo de apnea. Los que tienen enfermedades del corazón. ¿Por qué? Porque hay una alteración a nivel del tallo cerebral que eso impide, precisamente porque hay hipoxia, impide
que el paciente respire por la nariz, así como también por el tórax, o sea que no se expande, pues, porque no hay ese estímulo que manda para que respire. Doctor, más adelante regresamos con usted. Ahora vamos a escuchar la siguiente historia. Hace tiempo que el señor Francisco Martínez no dormía bien. Le costaba trabajo conciliar el sueño, roncaba y se despertaba con frecuencia durante la noche. Esta situación ocasionaba que de día se sintiera muy cansado y con sueño. Bueno, hace 2 años empecé a despertar cansado y yo se lo achacaba a la edad. Dice que igual se junta el hambre con las ganas de comer. Y seguí con eso, tomando vitaminas y continuaba. Mi esposa me decía que roncaba mucho, que eso no me preocupaba, pero ella sí. Ante esta situación, el señor Francisco Martínez hizo lo que un buen paciente debe hacer: consultar a un especialista para informarse sobre su padecimiento y encontrar una solución. Y me hicieron la prueba, el lapso más largo fueron de 80 segundos, que dejé de respirar. Entonces me dijeron que realmente sí tenía apnea y había soluciones de operación o poner un aparato para respirar bien. Con un tratamiento específico para su caso, el señor Francisco Martínez ya no tiene apnea obstructiva del sueño, es decir, ya no ronca, duerme por las noches plácidamente y esto hace que se oxigene adecuadamente su cerebro, que descanse y en las horas diurnas pueda rendir al máximo. Literalmente, el señor Martínez mejoró su calidad de vida. Cambió totalmente mi vida, no ronco, me siento así como un alien, extranjero. Los primeros días le usaba 3 horas y me despertaba, me la quitaba y volvía a dormir. Hoy en día prácticamente la uso toda la noche y despierto con la energía suficiente también para mi edad, obviamente, ¿no? O sea, tampoco no me cambió de que ya ahora soy un Superman, ¿no? Gracias a que el señor Francisco Martínez no minimizó su problema de apnea del sueño, él decidió acudir a un centro especializado y ahí recibió el tratamiento que él necesitaba. Irlanda Maya, cuide su salud. Les recordamos que las primeras 70 personas que a partir de este momento se comuniquen al teléfono que se encuentra en su pantalla tendrán la oportunidad de recibir una consulta completamente sin costo para determinar la calidad de su sueño. Además, quien lo requiera tendrá un 30% de descuento en el estudio de polisomnografía para establecer un diagnóstico de su problema para dormir. Las primeras 50 personas tendrán la oportunidad de recibir el 30% de descuento en la polisomnografía y las primeras 70 tendrán una consulta gratuita. No pierdan esta oportunidad y llamen ahora al teléfono que se encuentra en su pantalla. Hacemos una pausa, continuamos. En Cuide su Salud. ¿Sabe usted realmente qué tan bien duerme? Vamos a ver el siguiente sondeo. Como ocurre con otras funciones del organismo, en el proceso de dormir también pueden presentarse alteraciones. Entre las más comunes están el ronquido y la apnea del sueño, que afectan lo mismo a los hombres que a las mujeres. Sí, la verdad sí. Yo creo que todos no sentimos, pero sí roncamos. Depende de la posición. Pero sí, a ver si ronco. En algunas ocasiones, no ronco. Pues bastante, porque mi esposa me lo dice. Pues me han dicho que sí. No ronco. Un problema que en muchos casos provoca consecuencias como la somnolencia durante el día. Me levanto con mucha flojera, porque por lo menos de que no duermo uno bien. No, porque despierto y me acomodo y ya no ronco. O sea, no es mi ronquido de toda la noche, nomás. Depende de la posición que tenga, ¿no? Sí, en las mañanas. En realidad cuando ronco me despierto automáticamente, es por posición, que estoy en mala posición. Pese a estas consecuencias, en pocas ocasiones se acude al especialista. No, evidentemente es una consecuencia de algo. No sé de qué va, pero de algo. No, porque apenas he empezado como que sí ronco, hasta él me dice, está ronca, pero así. No sé con qué persona puedo ayudar a atender ese problema. No, la verdad no.
Por su lado, cuide su salud. Empezamos con el doctor Pella. Doctor, ya una vez establecido el diagnóstico de apnea del sueño, ¿en qué consiste el manejo? Después de que nosotros ya hacemos un diagnóstico que el paciente tiene una apnea del sueño, dependiendo de si es leve, severa, moderada, el tratamiento idóneo es con el CPAP, que es una presión positiva continua de aire. Y esto nos va a permitir, haciéndole lo que se llama la titulación con el CPAP, nos permite que nosotros podamos decir, bueno, este paciente requiere una presión de 8, presión de 10, etc. Y con eso se resuelve el 100% de su apnea. ¿En qué consiste el CPAP, doctor? El aparato CPAP es un aparato que se conecta a la corriente, que ese aparato avienta, digamos, una presión de aire que uno lo va modulando y sale por ahí un tubo y se pone una mascarilla. Y esta mascarilla a una presión determinada va a hacer de que abra la vía respiratoria. Entonces el paciente respira adecuadamente al 100%. ¿Y con qué frecuencia tiene que usar? Todas las noches. Desde el momento que uno hizo el diagnóstico y se receta, digamos, el CPAP, lo tiene que usar toda su vida. Ese es el tratamiento de toda su vida, o sea, no lo puede suspender. ¿Y el BiPAP? El BiPAP es una presión modulada, ¿no? Por ejemplo, nosotros ponemos, el CPAP es una presión continua. O sea, si le ponemos al paciente una presión de 8, o sea, llega a 8 y ahí se va a estar manejando. En cambio, el BiPAP, el paciente puede manejar una presión de 6, con una inspiración de 4, una expiración de 8, entonces se va acomodando de acuerdo a lo que el paciente requiere. En ocasiones son pacientes muy obstruidos que usamos el BiPAP. ¿Cómo funcionan estos aparatos? ¿Representan alguna lista? Pues se van acostumbrando los pacientes, porque en primer lugar al principio les incomoda un poquito como tuvieran un cuerpo extraño, pero después de que ya llegan a dormirse adecuadamente, pues, porque estaban antes despertando mucho, entonces nosotros podemos hacer que con esto el paciente ya no se despierte, entonces ya no siente ni la mascarilla ni el aire, y aparte hay aparatos o el CPAP que se va aumentando de acuerdo a la presión que requiera, ¿no? Si requiere una presión de 8, el paciente requiere ese 8, el aparatito solito lo está haciendo. Si requiere 6, requiere 10, requiere 12, depende. ¿Cuáles son los criterios para enviar uno u otro? Al hacer el estudio del sueño, nosotros hacemos lo que se llama titulación del CPAP o titulación del BiPAP. Y entonces donde nosotros evaluamos, vemos el trazo de la respiración por la nariz y la expiración del tórax, vemos el movimiento, entonces al ver en qué momento se quita la apnea, es cuando nosotros decimos, bueno, hay que meter una presión de esta con inspiración tanto, ¿no? Pero es el momento de la titulación del CPAP o el BiPAP. ¿Qué pasa si un paciente con apnea del sueño no recibe tratamiento? Cuando el paciente con apnea del sueño no recibe el tratamiento, aproximadamente el 60% de la muerte súbita del adulto que se lleva, esto sucede más o menos entre las 6 de la mañana a las 8 de la mañana, esos pacientes pueden fallecer porque tienen apnea del sueño. Otra cosa, la hipertensión arterial es mucho más frecuente, más difícil tratarla. El 60% de los infartos cerebrales son secundarios a la apnea del sueño, el 50% de los infartos cardíacos es secundario a la apnea del sueño. Entonces los pacientes pueden tener infartos cardíacos, infartos cerebrales, hipertensión arterial, síndrome metabólico, diabetes, ¿qué tal? Pues, si no se trata. Doctor Pella, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de conocer la clínica del sueño y conversar con usted. Muchas gracias por su invitación. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar en esta clínica. La clínica especializada en epilepsia y trastornos del sueño fue fundada en 1997 ante la necesidad de dar una respuesta de atención integral a pacientes que padecen epilepsia y trastornos del sueño con un alto nivel de calidad. La clínica cuenta con una unidad de monitoreo para la epilepsia y los trastornos del sueño que se caracteriza por ofrecer servicios de alta especialidad como el video electroencefalograma, la electrocorticografía, la estimulación cerebral, el espectro cerebral, la estimulación nervio-vago y la cirugía de epilepsia. Se cuenta además con un laboratorio muy sofisticado del sueño, donde se realizan diversos estudios. La clínica especializada en epilepsia y trastornos del sueño es una de las clínicas más reconocidas a nivel nacional e internacional
Cuenta con el equipo tecnológico más avanzado para diagnosticar y tratar estos padecimientos. Por otra parte, cuenta también con un equipo de profesionales de alta especialidad, de gran trayectoria y experiencia, porque aquí lo más importante es ofrecer un servicio médico con calidad y calidez. Irlanda Anaya, cuide su salud. Si usted o su pareja roncan, es importante que sean sometidos a una polisomnografía, que consulten al médico para establecer un diagnóstico oportuno y recibir el tratamiento a fin de evitar las severas complicaciones de la apnea del sueño. Les recordamos que las primeras 70 personas que a partir de este momento se comuniquen al teléfono que se encuentra en su pantalla tendrán la oportunidad de recibir una consulta completamente sin costo para determinar la calidad de su sueño. Además, quien lo requiera tendrá un 30% de descuento en el estudio de polisomnografía para establecer un diagnóstico de su problema para dormir. Las primeras 50 personas tendrán la oportunidad de recibir el 30% de descuento en la polisomnografía y las primeras 70 tendrán una consulta gratuita. No pierdan esta oportunidad y llamen ahora al teléfono que se encuentra en su pantalla. A nombre de todo el equipo que hace posible la realización de Cuide su Salud, agradezco el favor de su atención y los espero el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde por Foro TV. Aquí nos vemos.